Dada la función hallar máximos mínimos, para encontrar los valores máximos mínimos, como paso número 1, vamos a determinar los puntos críticos de la primera derivada. ¿Ya? Primero buscamos los puntos críticos de la primera derivada. Ahora, para encontrar los puntos críticos de la primera derivada, los pasos a seguir, ¿cuáles serán? ¿Cuál era paso 1 para encontrar puntos críticos? Paso 1 era despejar la variable, o mejor dicho, hallar la primera derivada, ¿no? Enseguida vamos. Bien, entonces, para determinar los puntos críticos de la primera derivada, primero hallamos la derivada. Hallamos la derivada. La primera derivada será igual la derivada primera será igual a que, vamos, como es suma de términos, se deriva término por término. Derivada de x cubo sería 3x al cuadrado, menos derivada de 3x al cuadrado, 3 por 2, 6x sería, ¿no? n menos 1. Menos derivada de 9x, solito 9, porque es constante por variable. Y derivada de 10 es 0, es una constante solito. En ese caso, esto sería la derivada de primera derivada. Ahora, 1 era derivar, 2 igualar a 0 la primera derivada. Igualando a 0 la primera derivada, quedaría 3x al cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Derivamos, igualamos a 0 y luego resolvemos esta ecuación. Para resolver esta ecuación, como es una ecuación de segundo grado, podemos utilizar la fórmula cuadrática o caso 7, caso 6. ¿Será que se puede llegar a caso 6? Sí. ¿Cuándo es caso 6? Cuando el coeficiente de variable al cuadrado tiene una unidad. Podemos llegar factorizando 3 como factor común. Quedaría x al cuadrado, aquí quedaría 2, ¿no? Porque 3 por 2, 6, 2x, y aquí quedaría solito 3, porque 3 por 3, 9, igual a 0. Ahora ya es caso 6. ¿Y caso 6 en qué consiste? En abrir dos paréntesis. Ya la raíz cuadrada sería de x al cuadrado sería x en ambos términos. El signo del término medio en el primero y el producto de estos dos en el segundo. Menos por menos, más. Buscamos dos números que me den multiplicados. 3 y sumados restados 1. No hay otro número multiplicados que me dé 3 por 1. No hay otro valor. 3 por 1, 3. Menos 3 más 1, menos 2. Cumple. Además, el término más grande, el mayor término colocan al primer factor y el menor término al segundo factor. Queda factorizado. Una vez factorizado, lo disociamos, separamos los factores. Separando, ¿cómo quedaría? Por un lado, 3 igual a 0. Por otro lado, este factor, x menos 3 igual a 0, y por otro lado este otro factor. En 3 factores se ha factorizado, en 3 términos. Ya quedaría x más 1 igual a 0. De cada término despejamos x. Aquí no hay x, entonces no me sirve de nada. Ahí nomás termino. Okay. ¿No? Aquí no hay x. No hay x, no sirve. Aquí hay x, despejamos la incógnita. Menos 3 pasa con más 3. Tenemos una ecuación, una incógnita. Y aquí tengo más 1 pasa con menos 1. Ya al primer punto incógnita voy a poner x sub 1 y al otro x sub 2. Tenemos dos soluciones, solución 1 y solución 2. En este caso tendríamos puntos críticos. Estos serían mis puntos críticos.
Punto crítico 3, punto crítico 2. Ahora, estos puntos críticos son los valores posibles de ser máximos o mínimos. Para sacar máximos mínimos, primer paso hay que encontrar puntos críticos de la primera derivada. Para hallar puntos críticos se deriva, se iguala a 0, se resuelve esa ecuación donde la solución de esa ecuación son los puntos críticos posibles de ser máximos o mínimos. No sabemos cuál es máximo o mínimos en este caso. Vamos a analizar cómo sabemos máximos mínimos mediante criterios de la primera derivada con función creciente decreciente o mediante los criterios de la segunda derivada. Recomendación: cuando se trata de una función polinomial, siempre utilicen mejor las segundas derivadas, criterios de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de polinomios se va achicando, se va simplificando. Pero si la función fuera multiplicación, logaritmos o fracciones, es mejor hacer por los criterios de la primera derivada, porque la segunda derivada de logaritmos, exponenciales o de fracciones se hace más complejo. Mientras la función sea más complejo, más tienden a equivocarse. ¿Ya? Entonces, recomendación es, cuando es en polinomios, por las segundas derivadas. En los otros, háganlo por las primeras derivadas. Como es un polinomio acá, vamos a hacer criterios de la segunda derivada. Decimos, como número 2, análisis de máximos mínimos, análisis de máximos y mínimos por criterios de la segunda derivada. Por criterios de la segunda derivada. Para hacer máximos, análisis de máximos mínimos por criterios de la segunda derivada, necesito encontrar la segunda derivada. Primeramente voy a acomodar mis puntos críticos en el plano cartesiano de menos infinito a más infinito. ¿Ya? Sabemos que este va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3, más 4, hasta más infinito, desde menos infinito. Bien, ubicando nuestros puntos críticos, ¿dónde se encuentran los puntos críticos? Nuestros puntos críticos están en menos 1, aquí. Y el otro punto crítico está en más 3. En más 3. Ya, esos serían nuestros puntos críticos. Ahora, ¿cuántos intervalos tenemos aquí? 3 intervalos, de menos infinito, menos 1, de menos 1 a 3 y de 3 a más infinito. A los intervalos los separan los puntos críticos, ¿ya? ¿Qué son intervalos? Son espacios. Aquí hay 3 espacios de menos infinito a más infinito. De menos infinito a menos 1, un espacio. De menos 1 hasta más 3, otro espacio. Y de 3 hasta más infinito, otro espacio. 3 intervalos. 1, 2, 3. Ahora, si nosotros analizamos por criterios de la primera derivada, tendría que buscar intervalos de crecimiento. Crece, decrece, crece, decrece. Si la función de la primera derivada es positivo, crece. Si la función de la primera derivada es negativa, decrece. Si crece, decrece máximo. Si decrece, crece, luego crece mínimo. Pero ahorita estamos analizando por criterios de la segunda derivada. Entonces no vamos a analizar intervalos de crecimiento, sino necesito la segunda derivada.
la segunda derivada será igual. Sacamos la segunda derivada. Y la segunda derivada, que es la derivada de orden superior, se obtiene a partir de ¿dónde? A partir de la primera derivada. Si volvemos a derivar la primera derivada, volvamos a derivar. Derivada de 3x al cuadrado quedaría 6x. Menos derivada de 6x quedaría 6 solito, constante por variable. Y derivada de 9, 0. Entonces, esta sería nuestra segunda derivada de esa función. Ahora, como tenemos dos puntos críticos, para cada uno de ellos voy a analizar. Primero, para el punto crítico menos 1, reemplazamos ese menos 1 en la segunda derivada. Tenemos ya, entonces decimos, para el punto crítico, primero para el menos 1 vamos a analizar. Para el punto crítico, x menos 1. Ese x menos 1 vamos a reemplazar en cada x de la segunda derivada. Primera, segunda derivada, menos 1. ¿Y qué dice la función de la segunda derivada? 6x menos 6. 6 por menos 1, que vale x menos 6. Lo que me interesa aquí es signo, positivo o negativo. He reemplazado en la función de la segunda derivada en cada x, ese punto crítico, este punto crítico, x menos 1. Esto será igual, ¿cuánto? Menos por más, menos 6. Menos 6. 6 por 1, 6. Menos 6 más menos 6, menos 12. Aquí queda menos 12. ¿Ya? De manera que menos 12 es negativo. Cuando es negativo es menor a 0. Cuando es menor a 0, la segunda derivada, ese rato hemos visto en la teoría, cuando la segunda derivada es menor a 0, se llega a la conclusión de que existe, se llega a la conclusión de que existe máximo. ¿Ya? En donde en el punto crítico x menos 1. Existe máximo en el punto crítico x menos 1. Cuando la segunda derivada es negativo, hay máximo. Cuando la segunda derivada es positivo, es mínimo. Si x menos 1 va a minimizar, ¿cuál será el valor máximo? Buscamos el valor de y reemplazando en la función original. Reemplacemos para obtener el valor de y en la función original. Y o f de x es la misma denotación. Entonces, en cada x reemplazo el menos 1, el punto crítico. ¿Qué dice función original? Menos 1 elevado al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1 más 10. Estoy reemplazando este punto, menos 1, en cada x de la función original para obtener el valor de y. Entonces quedaría menos 1 al cubo, menos 1. Un signo elevado a una potencia impar mantiene. 1 por 1 sigue siendo 1. Menos 1 nomás quedaría.
Un signo elevado a una potencia par siempre es positivo. 1 al cuadrado es 1 más 1 por menos 3 quedaría menos 3. Menos por menos más 9. Más 9, más 10 de al lado. Ahora, y será igual, ¿cuánto? Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 más 9, 5. 5 más 10, 15. Más 15. Ya, ese 15 vale y. Entonces, el punto, ¿qué es punto máximo? El punto máximo se encuentra cuando x es menos 1, y es 15. Ya, ese punto es lo que vamos a graficar. Asimismo, ya sabemos que en este punto, en punto crítico menos 1 hay un valor máximo. De la misma manera encontramos en el otro punto crítico x igual a 3. Decimos para el punto crítico x3 ahora. Reemplazamos en la segunda derivada. La segunda derivada de 3. La segunda derivada decía 6x. 6 por 3. En cada x reemplazamos ese punto crítico. 6 por 3 menos 6. Estoy reemplazando en la función de la segunda derivada. 6 por 3, 18. Menos 6, 12. Más 12. Positivo. Ya, entonces, nótese, jóvenes, que la segunda derivada es positivo. Entonces, es mayor a 0. Cuando son positivos, es mayor a 0. ¿A qué conclusión llegamos? Cuando es mayor a 0, llegamos a la conclusión de que existe mínimo. Existe mínimo en el punto crítico x igual a 3. Si en el x3 hay mínimo, ¿cuál será el valor de ese valor mínimo? Buscamos el valor mínimo. Reemplazando en la función original, en esta función, en cada x, voy a reemplazar 3 para encontrar el valor máximo. Tendríamos y igual, en cada x reemplazamos, ¿qué dice la función? X al cubo, ¿no? Entonces 3 al cubo menos 3 veces x al cuadrado. 3x al cuadrado menos 9 por x, que sería 3, más 10. Esto será igual, ¿cuánto? 3 al cubo es 27. 3 al cuadrado es 9 por 3, 27, menos 27. 9 por 3, 27, menos 27, más 10. Entonces, simplificando, quedaría ¿cuánto? Menos 27 más 27, 0. Quedaría menos 27 más 10, menos 17. Ese es el valor máximo. Digo, valor mínimo, en este caso no es máximo. Para graficar el punto mínimo, en X es 3 positivo, ¿no? En punto crítico. Y en Y salió menos 17. Ese punto es lo que se va a graficar. Punto máximo, punto mínimo. De manera que teníamos dos puntos críticos, el menos 1 y el más 3. Esos puntos críticos salen de las primeras derivadas. Hemos hecho análisis con los criterios de la segunda derivada. Este punto crítico reemplazando en cada x de la segunda derivada. El menos 1 reemplazamos, salió negativo. Máximo había aquí en menos 1. Y en 3 reemplazamos, salió positivo mínimo. Además, hasta los intervalos de crecimiento ya no lo sabemos acá. ¿Por qué? Si este es un punto, el x menos 1 es el punto máximo. Entonces, cuando es máximo, la función crece. La función está creciendo.
Ya, la función crece y luego decrece y luego va a crecer. Ahorita cuando aquí hay punto máximo, cuando es máximo, función tiene que crecer positivo y luego tiene que decrecer negativo. Cuando sube y baja, lo más alto es máximo. Y en el 3 hay un mínimo. Cuando es mínimo, tiene que bajar y luego va a subir. Decrece y luego crece positivo. De más a menos es máximo, de menos a más es mínimo. Hasta intervalos de crecimiento ya lo tengo. Ahora graficamos. Vamos a graficar. Hacemos un plano cartesiano. Eje cartesiano. Bien, entonces ubicamos los puntos donde hay máximo, donde hay mínimo. El máximo está a menos 1 en X. Menos 1 en X y 15 en Y. Voy a darme escala ya. Menos 1 en X más 15. 10, 20, o si no ponemos 10, 5, 10, 15 acá. Escala nos damos, ¿no? Entonces aquí estaría el punto máximo. Y ahí estaría el punto máximo para menos 1 y más 15. El punto mínimo, ¿dónde estaría? El punto mínimo está en 3 positivo. 1, 2, 3. 3 en X y en Y, ¿cuánto? 17 negativo. 17 negativo. 5, 15, digo 5, 10, 15, 17. Aquí voy a poner. Menos 17. Entonces, ahí estaría el punto mínimo. Tres menos 17. De manera que la gráfica va a pasar por ese punto. Entonces, ¿cómo sería nuestro gráfico? Por esos puntos. Una función es máximo cuando crece y luego decrece. Y una función mínimo decrece y luego crece. Entonces hacemos un esbozo, un bosquejo de la gráfica. Se va hasta menos infinito. A ver,
otra vuelta, otra vuelta. Hacemos un esquema de la gráfica. O sea, la función está creciendo. Si quieren pueden dar valores también, ¿no? Ya entonces así va decreciendo, va a decrecer y esto crece. Decrece y nuevamente va a crecer. Hasta más infinito. Ya eso sería nuestra función. Esto representa a nuestra función y igual x cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 10. Crece, decrece, en lo más alto hay máximo. Cuando decrece y luego crece, en lo más bajo hay un mínimo. Eso sería en cuanto a los extremos relativos de esta función.